Bueno, buenas tardes, profesora Pilar. Hoy yo le vengo a hablar acerca de la apasionante vida de Marie Curie. Marie Curie no siempre se llamó así, pues ella nació en Polonia, Varsovia, el 7 de noviembre de 1867. Ella nació en una de las habitaciones del instituto, el cual dirigía su madre y en el cual su papá también trabajaba. Ella era la menor de cinco hijos. Sofía, José, Bronia, Gela eran sus cuatro hermanos mayores. Y su papá se llamaba Władysław Sklodowska. Él era, por decirlo así, el profesor encargado del instituto en el cual la mamá le dirigía. Y la mamá de ella se llamaba Bronia Boguska. Acá se pueden apreciar a los cinco hijos. Acá ella es Marja Sklodowska. Así era anteriormente conocida Marie Curie. Su vida en el colegio. Desde muy pequeña, fue muy, ella siempre quiso aprender, ella siempre quiso estar pendiente de los libros. Y todo esto se debe a la influencia que tuvieron sus padres en ella. Pues su padre, siendo un gran científico, siempre tenía en su biblioteca un montón de libros tanto de matemáticas, de física y algunos de química. Eh, su infancia no fue la más feliz que se puede decir, pues cuando ella tenía 9 años murió su hermana mayor Sofía. Ella murió por una fiebre tifoidea, la cual, y esta muerte ella no la logró asimilar. Ella creyó que su hermana se había ido de la casa para nunca más volver. Ella asimiló que era la muerte cuando 2 años después murió su amada madre. Ella murió por tuberculosis. Esta tuberculosis pasó porque cuando ella nació, su madre la contrajo. Y en ese momento, como la medicina no era la mejor que había, y menos en Polonia, un país el cual estaba invadido por los rusos y por los austríacos, le era muy difícil conseguir la medicina de la cual ella necesitaba. Ella en su etapa del colegio era muy inteligente, muy pero muy inteligente, a tal punto que a los 15 años se graduó con honores y con una medalla de oro, siendo la más aplicada de su clase. Su padre, al ver que era una niña muy excelente, también se dio cuenta que todo este trabajo de estudio la había hecho que ya no tuviera ese tiempo de relajarse, la veía muy estresada, a tal punto que decidió enviarla una temporada al campo, junto a uno de los familiares de su difunta esposa. Esto, Después de volver de esa temporada, se dio cuenta que su padre no podía pagarle la universidad, pues los ahorros que él tenía los invirtió en un familiar suyo, el cual perdió todo. Al ver esto, María, Bronia y Gela, sus tres hermanas, decidieron trabajar como institutrices, pues como las mujeres les era más difícil entrar a universidades y no podían en sí directamente estudiar en Polonia, pues está protegida por los rusos, era muy complicado, además de que a la época no les favorecía mucho, puesto que en pleno siglo XIX les era muy difícil a las mujeres pasar a tener estudiar en la universidad y tener un trabajo, pues ellas para lo único que eran enseñadas en ese momento era para que fueran amas de casa, cuidaran de su esposo y fueran buenas madres, solo para eso. Entonces, teniendo en cuenta eso, Marja tuvo una idea, y esta idea la tuvo junto a su hermana mayor, Bronia. Pues resulta que ellas dos hicieron un plan, el cual consta de que que ambas reunían dinero, un dinero para que una de las dos fuera a estudiar a Francia, en ese momento la capital élite del conocimiento de aquel entonces. Eh, de aquel entonces. Bronia le dijo que era una muy excelente idea, pero ¿quién iría primero? Entonces Marja le propuso, irás tú porque tú eres la mayor. Estuvieron trabajando 2 arduos años, en los cuales lograron reunir toda la plata, y al cabo de reunir toda la plata, Marja fue la única que fue a despedir a su hermana para que se fuera a viajar a Francia, a estudiar en la Facultad de Medicina. Mientras
su hermana estaba ya, se graduaba y conseguía el dinero para que ella también fuera a lograr su sueño de estudiar en una universidad, ella siguió trabajando como institutriz del campo. Pues en la ciudad le era muy complicado conseguir un lugar donde dormir y no le favorecía mucho dormir en espacios pequeños y tener una habitación solo para ella. En ese tiempo llega su primo, un primo que trabajó con Mendeleev, un gran biólogo y científico de ese tiempo, el cual asumió el dirigir un museo, pero ese no era un museo normal, ese era un colegio clandestino en el cual se les enseñaba tanto a hombres como a mujeres ciencias, en especial la física y la matemática. Entonces, Marja vio en esto una gran oportunidad para que ella pudiera estudiar en los laboratorios lo que es la ciencia aplicada en física y en química. Luego de que su hermana y ella lograran reunir el dinero, su hermana siendo ya licenciada como médica, en 1891 ella emprende su famoso viaje hasta Francia, en donde ella se instala con su hermana y con su esposo, y con el esposo de la hermana, durante 2 meses. Pues eso era lo que la estadía que su hermana le iba a permitir en su casa. Ella llegó a Francia en 1891 y lo primero que llegó a hacer después de saludar a su hermana fue inscribirse a la universidad élite de ese momento, la cual se llamaba la Universidad de la Sorbona. Esta universidad era muy reconocida a nivel mundial. Cuando llegó, su inscripción fue impecable, pero al momento de estar en las primeras cátedras se dio cuenta que la educación que ella tenía de Polonia era muy pobre, pues siendo mujer nunca había visto en sí lo que era la matemática y la física, algo que la desilusionó mucho. Ya para 1893, ella está terminando su carrera en la Facultad de Física. Durante este tiempo, ella era muy poco social, pero al momento de trabajar en grupo, ella lo hacía con gran ánimo. Sus amigos no podían pronunciar bien su nombre, Marja Sklodowska, por lo que decidieron traducirlo, Marja a Marie. Pero su apellido, aparte de que es muy difícil de pronunciar en español, era imposible de traducir al francés. Entonces, solo se llamaba en ese entonces Marie. A final de 1893 se gradúa con honores de la Facultad de Física y recibe una beca por su alto rendimiento. Decide utilizar esta beca a finales de 1894. Marie se gradúa con honores de la Facultad de Matemáticas. Ella se ganó una beca. Esta beca, en vez de utilizarla para sí, decide donársela a un joven polaco para que venga a cumplir su sueño de llegar a la universidad élite del momento. A finales de ese mismo año conoce a quien sería su amado y fiel esposo, llamado Pierre Curie. Pierre Curie era un científico muy reconocido en Francia, a tal punto que por todos sus aportes científicos logró tener una cátedra en esta famosa universidad, en la cual Marie estudiaba. A finales de 1895, Marie y Pierre contraen matrimonio. Un año después de que Marie y Pierre se casaran, Pierre consigue el doctorado en ciencias, algo que le había costado mucho trabajo. Y pues Marie, al ver que su esposo pudo lograr tal hazaña, decidió proponerse algo imposible para una mujer en ese entonces: ser la primera mujer en graduarse, en tener un doctorado en el área de ciencias. En 1897 nace la primera hija de esta familia, que se llama Irene. Este mismo año también comienza su investigación de la radioactividad. Un año atrás, ella y Rutherford habían dado este término a los elementos, los cuales eran muy electronegativos. En 1898, Pierre decide abandonar todas sus investigaciones e ir a ayudarle a Marie, pues veía que las investigaciones que ella estaba logrando en ese entonces eran mucho más importantes, le veía más futuro
y veía que podía ser más provechoso para la humanidad. Al ver que Pierre le estaba colaborando con su investigación, ella no encuentra la forma en la cual puede encontrar estos elementos en algunos minerales, por lo cual decide utilizar un invento que su esposo y su cuñado habían hecho, el piezoeléctrico de cuarzo. El piezoeléctrico de cuarzo es un instrumento científico el cual es capaz de medir pequeñas cantidades de energía y corrientes de alto voltaje. Por medio de este instrumento, ella empezó a analizar diferentes minerales. Empezó con la tierra y algunos desechos químicos, tales como la pechblenda. En este último mineral que les acabé de nombrar, se encontraba el polonio, un elemento el cual encontraron a mitad de 1898. A finales de ese mismo año encontraron otro elemento, llamado radio. Al primer elemento lo llamó polonio en un acto patriótico, pues ella había nacido en Polonia. Al segundo elemento lo llamó radio en honor al término que habían expuesto antes con Rutherford. Para demostrar la existencia del segundo elemento, llamado radio, les fue más difícil, pues se encontraba en muy pequeñas cantidades en aquellos 100 gramos de pechblenda en los cuales ella había empezado a buscar. Después de 3 años de ardua búsqueda, no encontró por fin un decigramo de radio. Eso significa que con ese decigramo podía mostrarle a la élite química de aquel entonces que había encontrado un elemento nuevo, el cual no era ni parecido a los 83 elementos conocidos por la humanidad en aquel entonces. En 1902, ella decide saber qué pasa si se pone un pedazo de radio en el brazo. Lo experimenta con su esposo Pierre. Al cabo de unas horas ve que encuentra quemaduras en el brazo de él. Ella decide hacer lo mismo, pero en vez de ponerse radio directamente en la piel, lo pone en una caja de metal y se lo pone ahí. Al cabo de 1 o 2 días, ella ve que empieza a tener quemaduras. Luego de hacer las pruebas con ellos, decide hacerlo con animales y vieron los mismos efectos. Pero les pasaron un animal enfermo y vieron que al acercarles el radio, las células que tenían la enfermedad desaparecían al instante. Fue por eso que en 1903 recibe su primer Nobel en el ámbito de la física, por todos los aportes que había logrado hasta este momento. También este mismo año logra ser la primera mujer con un doctorado en ciencias. El Nobel que ella ganó también lo comparte con su esposo Pierre y con otro científico del momento llamado Henry Becquerel. Este mismo año no todo fueron alegrías, pues resulta que a finales de a su amado esposo le diagnostican reumatismo. En 1904 sucede una tragedia, y es que al ver todos sus descubrimientos, por decirlo así, la población mundial empieza a agobiarlos a tal punto de llenarlos de estrés. Pero no todo fue malo ese año, pues también a malos tiempos buena cara. Y esto lo puedo contextualizar en que nace su segunda hija. Y nace su segunda hija llamada Eva. En 1906 sufre la peor tragedia, pues su amado Pierre fue arrollado por un tren, a tal punto de que quedó irreconocible. En 1911 consigue su segundo Nobel, esta vez en el área de química. Ese mismo año también se funda el Congreso Solvay, donde van los científicos élite de aquel entonces. Siendo esta una élite, ella fue la única mujer que asistió a este evento. También iban personajes como Rutherford, Henry Becquerel, Einstein, Paul Levingston, con quien años atrás tuvo un chisme el cual la tuvo en depresión durante mucho tiempo. En 1914 como todos sabemos, estalla la Primera Guerra Mundial, y ella la llama la guerra química, pues es la primera guerra en la cual se utilizan los elementos químicos para atacar la vida humana y para salvarla. ¿Por qué atacar? Porque en ese momento los alemanes utilizaban todos los químicos para destruir la vida,
mientras que ella le veía otro funcionamiento o otra manera de uso a la química. Por eso ella hace brigadas de servicio radiológico en la guerra. ¿Qué significa esto? Unos pequeños carros que con ayuda de algunas empresas logró montar, y estos eran para curar a los heridos en guerra, pues por medio del radio se les acercaba al cuerpo y mataba todas las infecciones. Estos carros de servicio radiológico fueron llamados pequeños Curie. A Marie Curie se le llama la bienhechora de la humanidad de la época, pues con todos los aportes que logró, hizo que muchas vidas pudieran seguir. En 1915 empieza una gran producción de radio, es decir, todas las empresas ven que el radio tiene un potencial excelente, a tal modo que empieza una explotación mundial, en la cual todos los elementos que hay en el mundo, todos los elementos de ese entonces iban a estar con radio, pero lo que ellos no sabían es que también les provocaría cáncer. En 1929, después de un tiempo en el cual ella no fue tan... En 1929 hace su primer viaje a Estados Unidos, y este viaje lo hace porque una periodista que la entrevistó en Francia le dijo, ¿y por qué no has vuelto a aparecer en las noticias? Ella dijo, porque me quedé sin radio y con qué trabajar. Esto es muy irónico, pues resulta que ella, siendo la descubridora de este nuevo elemento, se haya quedado sin qué trabajar. Por eso en 1929 realiza un viaje a Estados Unidos en el cual ella recibe un gramo de radio entregado por el propio presidente, el cual es enviado al Instituto de Radio de París, en donde ella trabaja. Ese mismo año tuvo una gran amistad con un científico muy reconocido a nivel histórico, llamado Albert Einstein, con los cuales tuvo muchas conversaciones y fue muy apegado a él. Ella hace un segundo viaje a Estados Unidos, ya en 1930. Y este lo hace porque porque se volvió a quedar sin radio con que trabajar. En ese momento no era el mismo presidente, por lo que otro presidente también le dio otro gramo de radio. Pero este gramo de radio no fue a parar al mismo instituto en París, sino al Instituto de Radio fundado en Polonia en honor a ella. Ya para terminar, ella muere por cáncer, y este cáncer se produjo por el radio que ella manipulaba. Es irónico, porque ella, siendo una bienhechora de la humanidad, murió por hacer el bien. Ella murió de cáncer en la sangre en el 4 de junio de 1934. Ella fue enterrada junto a su amado esposo Pierre en el cementerio de Seux. En 1935, su hija mayor, Irene, consigue el tercer Nobel para la familia Curie. Este tercer Nobel está en el área de química, pues ellos encuentran una variación de la radioactividad, lo cual va a ser un aporte importante para la vida. Tiempo después, casi 50 años más tarde, en 1995, un político muy importante decide sacar los cuerpos de Marie y de Pierre del cementerio de Seux para enviarlo al Panteón de los Hombres Ilustrados en Francia, por decirlo así, el cementerio de los científicos importantes que han pertenecido a Francia. Ella es la primera mujer que ha entrado en este cementerio con los méritos suficientes para estar allí. Ella, en conclusión, siendo una mujer que, a pesar de por la época se le dificultó su educación, logró demostrar que con persistencia todo es posible, pues logró 2 premios Nobel, tuvo una buena familia y logró lo que muchas personas hasta ahora no hemos logrado. Muchas gracias.